Hola, mi nombre es Percival García, soy arquitecto, investigador, creador colectivo, vecino de Tlatelolco eh, y eso, una persona creativa. Mi nombre es Joquebed Islas, yo soy artista visual y editora de fanzines desde hace más o menos 5 años y actualmente estoy en el programa de acompañamiento 2025 con la iniciativa Ediciones para Ginebra. Mucho gusto, Percy, pues es un placer estar aquí conversando sobre el tema de ciudad en el tercer capítulo, episodio de la sexta temporada de Dos de Piso. Y bueno, para empezar el chismecito, me gustaría que nos cuentes, eh, como en tus prácticas como arquitecto, he visto que tus reflexiones van mucho hacia el tema del hábitat, pero ¿cómo ha sido? ¿Cómo elegiste sí, como que las dinámicas participativas eran lo que tú querías hacer? Y además con infancias, así, cuéntanos. La verdad es que fue una decisión muy orgánica. Em, yo cuando estudiaba arquitectura, aunque me gustaba mucho la parte estética, ¿no? Toda la parte artística de la arquitectura, siempre sentía que me faltaba algo. Había algo que yo necesitaba para encontrarle como un sentido. Y fue cuando yo empecé a explorar, por ejemplo, lecturas o materias que tenían que ver más con la antropología, con la sociología, con el arte, ¿no? Con esta parte crítica, que realmente le encontré como esa venita que a mí me llamaba la atención. ¿Cómo llegué realmente a hacer esto? Fue casi que fortuito. En 2017, pues como sabrás, tiembla muy fuerte en el centro de México. Yo junto con muchísimas personas jóvenes, ¿no? De mi generación queríamos hacer algo y pues muchos terminamos, justamente buscando lugares donde pudiéramos ser útiles. Yo terminé en una brigada en Malinalco, en el Estado de México. No te voy a contar toda la historia porque podríamos estar aquí 3 horas, pero terminé viviendo 3 años en una comunidad, trabajando mano a mano con 43 familias que justamente necesitaban reconstruir sus casas. Y bueno, ese proceso nos llevó a voltear a ver que durante muchísimo tiempo atendimos a los adultos y no atendimos a los niños, ¿no? De repente volteamos a ver que le habíamos puesto un 80% de tiempo a la adultez y así de poquito de tiempo a la infancia. Realmente yo termino trabajando con la infancia por eso, por voltear a ver que es un colectivo al que muchas veces obviamos, ¿no? Está ahí y pareciera que simplemente están ahí y no necesitan muchas de las cosas que necesitamos los adultos. Así es como yo termino en estas prácticas, ¿no? Casi, por fortuna, un sismo me hace eh, terminar en esta práctica, de muy buena manera, ¿no? Lo abrazo con mucho cariño. Pues yo lo veo desde el punto de vista de la arquitectura, pero luego veo, por ejemplo, lo que tú haces, ¿no? Y ambos de alguna manera hablamos del urbano, de la ciudad, ¿no? Entonces, para mí siempre es importante y pertinente preguntar, ¿no? ¿Qué entendemos por lo urbano? Entonces, me encantaría saber qué entiendes tú por eso, ¿no? Sabiendo que tu iniciativa se llama Vorágine Urbana. Bueno, pues siento que lo urbano como que a veces muchos piensan que se engloba solo a Ciudad de México, pero creo que lo urbano es más allá, ¿no? Como una experiencia de, pues, de habitar una ciudad y creo que además una ciudad con tales dimensiones, ¿no? Donde pues muchas veces desaparece justo los espacios naturales, se pierde un poco el juego, o sea, como que nos absorbe. Y creo que también por eso nació así el nombre, ¿no? Como de vorágine urbana, porque la vorágine es como ese licuado de cosas, todo que está sucediendo como en un solo momento. Entonces creo que es eso, como que no, como que siento que la vorágine y lo urbano no están separadas, sino que lo urbano es un poco ese caos. Y creo que es muy pertinente hablar del urbano, pues siendo que como que más del 40% de la población mundial vive en una ciudad, o sea, eso es muy sorprendente, ¿no? Como el que ya hemos perdido pues casi el imaginar otras formas de vivir, ¿no? Como que ya lo urbano va como ya con la forma de vivir del ser humano. Entonces creo que esa es la pertinencia. Y también jugar, ¿no? Con esas voces que la habitan. Ujú. Y bueno,
En otra preguntita es, ¿tú cómo eliges estos lugares, no? O sea, por ejemplo, ahorita decías que fuiste a Malinalco y también he visto que has trabajado en Tlate, que es tu Tlate enraizado, pero también he visto que ahora estás en la Doctores y así, entonces, ¿cómo, cómo eliges ese lugar? ¿Cómo? Casi nunca lo elijo, ¿no? Y eso también es bien bonito, porque dentro de una práctica de diseño colaborativo, ¿no? Siempre está este entendimiento del reconocimiento del valor de las voces, ¿no? El valor de los saberes. Y esto justamente siempre o casi siempre se contrapone contra la idea de que vamos a ir a ayudar o vamos a ir a resolver algo. Entonces, yo casi nunca, si no es que nunca, salvo Tlate, porque yo pertenezco a esa comunidad y entonces eso me da de alguna manera un poco de cancha para poder proponer desde adentro, pero la mayor parte de las veces he sido como llamado o invitado, ¿no? Y eso es lindo porque justo parte de la idea de que hay un pedacito de conocimiento que yo tengo que probablemente le pueda ser útil a una comunidad y entonces esa conjunción de voluntades y esa conjunción de saberes puede construir algo, ¿no? Entonces, pues sí, casi siempre me llaman, ¿no? O termino siendo invitado por alguna razón. Y eso es bien lindo porque también hay un descubrir, hay un conocerse en esa parte. Y también hay un rescatar incluso de las memorias, de los territorios. Y justamente en eso también me encantaría como un poco preguntar o llevar la pregunta hacia ti, porque pues tanto tú como yo trabajamos con la ciudad, sus habitantes, y la manera en que guardan esas relaciones, ¿no? Esas memorias. Me gustaría mucho preguntarte por qué crees, ¿no? Desde una casa que publica o una iniciativa que publica, por qué es importante trabajar o preservar la memoria de los habitantes o del urbano. Pues siento que es como guardar una memoria del momento en el que vivimos y también ver lo urbano no solo como justo como yo secretamente en algún momento quería ser arquitecta y justo como que sentía que sí, pero como que lo que me interesaba de la ciudad era más la historia y de repente el saber la historia de los edificios es también la historia de quien habitó esos espacios y también de cómo se transforma, ¿no? De que un mismo terreno podría haber sido una fábrica y luego una bodega y luego se hicieron departamentos y luego se hizo, ¿no? O sea, como de todo ese trayecto. Y creo que se me hace muy interesante poderlo conservar desde la voz de los habitantes y también qué están pensando, ¿no? ¿Qué están pensando más allá de la ciudad las personas que habitamos y transitamos la ciudad? O sea, no sé, pienso en una publicación que está próxima de Eunice Cuevas, que además fue tu compañera de generación, y ella, por ejemplo, pues habla del tejido y del cuerpo, pero también como pensar que el tejido y el cuerpo puede ser también el tejido y el cuerpo de la tierra, ¿no? Y también cómo se conjuga el entramado inclusive del tránsito en la ciudad, ¿no? O sea, como que ese viaje, o sea, de cómo se relaciona ya lo íntimo con como lo micro y lo macro. Creo que eso es lo que me interesa, más que dar una, o sea, que también me interesa publicar obviamente a geógrafos y uno que otro arquitecto y antropólogo que haga reflexiones, pero también creo que desde esas voces más como intuitivas, creo que eso es lo que me llama. Ujú. Como pensando en todas estas narrativas que te cuentan los habitantes, ¿no? De un territorio, sí siento que como que yo lo veo así, de que me cuentan una historia y digo, hagamos un fanzine de esa historia, ¿no? Y tú como arquitecto es como, ¿cómo te nutren esas historias que te cuentan las personas y cómo ha ido transformando tu práctica? Porque seguramente cuando empezaste a hacer acciones participativas, como que no te imaginabas todo lo que ha sucedido y cómo ha ido eso mutando en ti. Ujú. Se hace una pregunta interesantísima y te la agradezco así infinitamente, porque justamente la manera en que se transformó mi práctica por ejemplo, pasar 3 años en una comunidad, es entender que a mí me formaron eh, decodificando o incluso diseñando el entorno construido, ¿no? Así le llamamos, el entorno construido, lo físico. Y de repente entrar en contacto con un contexto donde no solo se rompió lo físico, sino también se rompió lo intangible,
el tejido social y donde claramente el proceso, imagínate, reconstruir una casa, en tiempos de construcción, reconstruir una casa chiquitita, no sé, de 50 metros cuadrados, es decir, 3 años es muchísimo, lo cual quiere decir que la mayor parte del tiempo no nos la pasamos construyendo ni diseñando, nos la pasamos escuchando historias o platicando, conversando. Y la verdad es que eso a mí me abrió el panorama de una manera impresionante porque me hizo entender un poco lo que tú dices, ¿no? Cada persona tiene una vivencia, tiene una manera de ver el territorio, la ciudad, su casa, y eso determina el espacio físico, ¿no? En este proyecto, por ejemplo, nada más por dar un ejemplo, pasamos muchas semanas argumentando con una señora por qué una habitación tenía que ser de 4x4 y no de 5x5, hasta que por causa del destino, muere alguien y nos dice, ah, es que aquí cuando velas a alguien, lo velas en su cama y ponen sillas alrededor y dan tamales y dan unas ceritas. Y entonces voltea a la señora y nos dice, por eso mi habitación tiene que ser de 5x5. Ella estaba diseñando su casa para su muerte. ¿No? Y entonces, de no haber conversado, de no habernos sentado, yo creo que sí, el 60-70% de esos 3 años fueron sentarnos y conversar, reconstruir, pero desde el habla, desde el afecto, no hubiéramos entendido muchas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, escuchar estas narrativas, estas historias, entender que detrás de cada casa hay una visión del mundo y que realmente la estructura, eso a mí me cambió la vida e incluso la manera en que veo mi profesión, ¿no? Eso es algo, pues, ya no hay vuelta atrás, no puedes desverlo. Eh, Oye, tío, quizás ya como para irla cerrando, porque ya sabes que tenemos un tiempo como bien cortito, aunque la conversación da para mucho. Me gustaría preguntarte, digo, ahorita yo ya lo veo con la distancia, ¿no? Yo soy generación 2023 y tú ahorita estás en piso, qué envidia. Este, ¿Cómo está siendo tu experiencia en piso 16? Pues creo que es muy confrontativa. O sea, justo escuchaba el videito de Colectivo Mezcladora, que es con quien estuviste en piso, y se me hacía muy interesante porque sí es mucha confrontación, mucha crisis, o sea, como de cuestionarte el por qué lo estás haciendo, y luego la pregunta de cómo lo hacemos sostenible, ¿no? Económicamente. Creo que esa es la pregunta del millón, porque pues todos queremos seguir haciendo lo que nos apasiona, seguir pudiendo ñoñar de estos temas que nos apasionan, pero es cómo le hacemos para vivir de eso dignamente y también pues seguir, o sea, pensando otras cosas, ¿no? Y justo siento que lo más bonito de Piso ha sido conocer otras iniciativas, ver su perspectiva y también ver eso, ya empezar a colaborar, ¿no? Así de qué herramienta yo tengo que te pueda ayudar a ti y viceversa. Creo que eso es lo más bello. ¿Y tú? Ah, y yo, ¿cómo Qué lo bonito. viviste? No, pues yo, mira, yo ya con cierto tiempo de espacio, ¿no? Yo creo que en el espíritu de un laboratorio, ¿no? Donde haces como estos ensayos en lo micro para después poder ensayar en lo macro, quizás. Yo sí, en muchos sentidos, recuerdo lecciones de piso 16, ¿no? Porque piso 16 sí te pone, te cuestiona. Eso creo que es algo como muy valioso, ¿no? No, es claro que un entorno como bien apreciativo, bien bonito, porque conoces gente con la que empatas y compartes como momentos bien lindos, pero también hay estos momentos como bien serios en los que te cuestionas, ¿no? Te cuestiona la equipa de piso, te cuestionan tus compañeros, te cuestionas tú mismo, ¿no? Entonces es como de, y eso ocurre aquí afuera, ¿no? Y lo hace otra gente, ¿no? Y ya no es un entorno como tan controlado. Entonces yo hay muchas veces que sí, de repente me enfrento como a momentos en los que alguien me cuestiona de manera como muy contundente el por qué estoy haciendo algo de la manera en que lo estoy haciendo, o hacia dónde voy, o por qué estoy tomando cierta decisión quizás administrativa. Y me acuerdo de piso, ¿no? Y digo, claro, es que esto yo lo vi y hay veces que regreso a mis notas y digo, esto lo podría formular de esta manera. Entonces, creo que además de apreciarlo como un entorno de gran aprendizaje en su momento, en los meses que uno está ahí, se vuelve una guía, ¿no? Sí se vuelve como este cuadernito al que regresas para ver cómo puedes volver a resolver un problema o volver a darle otro enfoque a una problemática a la que te estás enfrentando en el entorno cultural. Entonces, bueno, eso yo lo agradezco siempre infinitamente porque pues sí se vuelve eso, ¿no? Una
como un farito al que puedes volver, no solo físicamente, sino también desde lo práctico, ¿no? Desde el conocimiento. Y bueno, pues de alguna manera creo que ya se nos acabó el tiempo. Me quiero irme sin agradecerte. Yo que este espacio de verdad que lo disfruté tantísimo. Me quedo con ganas de seguir platicando. Por favor, pasámonos número y continuamos platicando después en piso, en algún otro lugar, un cafecito. A piso 16 también agradecerles por el espacio, por continuar este diálogo, por no perder contacto con nosotros. Este, y eso, que sigan viendo esta serie de capítulos con iniciativas. Les invitamos a ver el siguiente capítulo. Eso, y de nuevo agradecerte muchísimo, yo que disfruté muchísimo esta conversación. Igual, muchas gracias a Pisito por unir iniciativas que de otro modo quizá no, no nos hubiéramos encontrado. Y un placer conversar. Ah, nos vemos. Ah.